conocí al Señor a los 16 años en un hogar no cristiano. Y la verdad fue un encuentro muy genuino con Dios. Estaba pasando por diferentes circunstancias dentro de mi familia y tuve la oportunidad de sentir la presencia de Dios, y creo que desde allí fui totalmente marcado para servirle, para adorarlo a Él. Bueno, tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano, aunque eso no te garantiza que tengas una vida cristiana real. Fue una bendición poder tener padres que me llevaron a conocer a Dios de una manera bien genuina y bien real, y es una bendición haberlo vivido así. No fue nada fácil. Tuve diferentes circunstancias, la separación de mis padres, una familia totalmente disfuncional. Aunado a eso, por obviamente la carencia de muchas otras cosas, busqué amistades incorrectas, estuve de alguna u otra forma en circunstancias y momentos que quizás me pude haber evitado. Pero como dice la Escritura, todo al fin y al cabo nos ayuda bien, y eso me permitió tener un testimonio que hoy puede evidenciarse el poder de Dios en una vida que aparentemente no podía servir para nada, pero hoy el fruto de su Espíritu Santo en mí puede no pudo solamente cambiarme a mí, sino que ahora también sirvo como instrumento de herramienta para que otros también sean bendecidos. Creo que tuve una infancia hermosa, con padres hermosos, padres cristianos, padres llenos de fe. Sin embargo, también tuve que vivir varias circunstancias donde nuestra fe fue bien golpeada. Perdí a mi madre, murió hace un tiempo, y también en ese momento tuve que, bajo la fe, sostener y creer que Dios estaba con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Tuvimos muchas situaciones difíciles, pero creo que puedo definir mi infancia como una vida de fe en Dios que me ayudó a creer más allá de lo que podemos ver en lo natural, sino que fue más allá y pudimos conocer a Dios de una manera bien profunda y bien hermosa, a pesar de las situaciones difíciles y complicadas, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor. Pudimos ver la mano de Dios en todo eso. Sí, creo que en el momento en que mami enfermó, vivimos una etapa bien complicada donde yo me llené de mucho resentimiento con Dios, porque yo no sabía. Yo le preguntaba a Dios por qué nos tenía que pasar eso si mi mamá era una mujer tan buena y era una mujer de fe, si le servíamos a Dios. Pueden surgir estas preguntas en nuestro corazón, pero en ese momento de pregunta el Espíritu Santo fue el consuelo, como dice la palabra que Él es, fue el consuelo en nuestro corazón, y decidimos creer más allá de los pronósticos, más allá de las cosas que veíamos en lo natural. Podía ver a mi mamá que cantaba también. Yo tengo este don porque ella me enseñó a cantar, y creo que ese ejemplo que ella me dio acerca de una vida de fe es lo que hoy me sostiene, y creo que nada en la presencia de Dios se pierde, sino que ella partió con el Señor, pero dejó en mí una semilla que es invaluable, que es la semilla de fe, y es esa semilla la que puedo yo cantar ahora y puedo llenar a otros de fe cuando están viviendo una situación complicada y difícil. Y creo que en ese momento estoy hoy, en ver cómo la gente es llena de fe a partir de ese momento duro y difícil. A veces creemos que las situaciones difíciles y complicadas son aquellos que destruyen nuestra vida, pero en Dios no es así. En Dios lo complicado se vuelve algo hermoso y cobra vida en algo distinto. Totalmente. Creo que personalmente he vivido transiciones bastante complicadas que han ameritado de toda mi fe, de toda mi valentía. Una de esas fue cuando Dios nos hace el llamado de salir de Venezuela a República Dominicana. Fue una transición bastante complicada, bastante compleja, porque de alguna u otra forma era un reinicio desde cero, después de ya haber construido muchas cosas hermosas en Venezuela. Empezar de cero en otro país por sencillamente escuchar la voz de Dios, creo que fue uno de los retos donde tuve que poner más mi mirada en Él, y con fe y con toda certeza poder seguirlo
y entender en medio de ese proceso y de esa transición el por qué Dios nos estaba llamando a hacer eso. Creo que esa podría ser una de las circunstancias como más que más han probado mi fe y que más han sacado lo mejor también. Y de ahí sale lo hermoso también. Sí, de ahí también, obviamente de esa transición nacieron canciones hermosas que hoy bendicen al mundo. Sí, mi mamá está en Venezuela. Yo creo que lo que más uno extraña de Venezuela es la familia, quizás, los amigos, la comida, definitivamente. Sí, más que todo como que esa calidez de la gente que habla tu mismo lenguaje, en cierto sentido. Más que el idioma, el mismo lenguaje, ¿no? De cultura, de crianza, de familiaridad. Esas son cosas que a veces se extrañan mucho. Bueno, en el caso de mi esposa sí, en mi caso no, en mi caso cuando tenía como 15 o 16 años desde la escuela, armamos una banda, de hecho Yao, que es la otra vocalista del ministerio que no está aquí, ella era pianista de esa banda y cantábamos música no cristiana, música secular, pero después de que nosotros nos bautizamos y recibimos el Señor juntos, nosotros somos amigos desde que tenemos 12 años aproximadamente, entendimos por ese deseo musical del talento que Dios había puesto en nosotros poder de alguna otra forma hacer algo para el mundo, pero lo entendimos con mayor claridad cuando recibimos al Señor, que era Él quien había puesto ese don en nosotros para entonces bendecir al mundo, y creo que es la mejor decisión que hemos tomado. Empecé haciendo música cristiana como a los 14, 15 años. Grabé un disco y todo, pero después de ese disco pasó el tiempo y pues tuve la bendición de conocer a los chicos. En el proceso de grabar el segundo disco los conocí a ellos y pues me enamoré de Sinaí. Sinaí se enamoró de mí y me tuvo todo el tiempo detrás de mí, no, mentira. No, fue un proceso bien bello porque nosotros nos enamoramos, pero esa unión que Dios permitió ahora me hace parte de algo mayor, que es formar parte de esta familia Montesanto, y estoy sumamente agradecida con Dios por eso. Fue un amor a distancia. Sí. Fue un amor a distancia, fue súper loco. De hecho, nuestra primera cita fue antes de yo irme a República Dominicana y fue como que un poquito desesperanzador, en cierto sentido, porque comenzamos con una amistad, ella estaba en el proceso de su disco, nos conocimos de hecho en el estudio, donde también Montesanto estábamos grabando nuestro álbum, y de ahí nació la amistad, pero quizás fue a distancia, como que fue creciendo la amistad y en base a esa amistad se fue construyendo el enamoramiento y bueno, la historia es bastante larga. Hablando muy personalmente, mis fracasos del pasado fueron precisamente por no haber creado una amistad. Creo que la amistad es el fundamento que te permite conocer genuinamente a la persona sin ningún tipo de pensamiento acelerado a un matrimonio o a cualquier otra decisión que complica más responsabilidad. Quizás mirando hacia el pasado, ¿no? Y cómo quizás en ese momento proyectamos el día de hoy, nuestro presente. Realmente en Montesanto nos hemos caracterizado por vivir un día a la vez. Como familia, como ministerio, hablando no solamente de nosotros dos, sino de toda la familia y de todo el equipo. Muchas veces uno puede hacer cálculos o puede hacer proyecciones, pero al fin y al cabo Dios siempre termina cambiando los planes. Sí. Lo que vemos de nosotros es que definitivamente vamos a estar sirviéndole al Señor con el mismo entusiasmo, con la misma energía, quizás ya con hijos, quizás ya con mucha otra música que Dios nos va a entregar en todo este trayecto. Obviamente conociendo más a Cristo, que Cristo viva cada vez más en nosotros. Dice la Escritura que nosotros estamos siendo perfeccionados hasta alcanzar
la estatura del varón perfecto. Y creo que esa es nuestra meta, ¿no? Nuestro punto, nuestro norte. Mientras Cristo siga siendo formado en nosotros y sigamos creciendo, avanzando, conforme el tiempo que solamente Dios sabe que nos queda en esta tierra, que como dice nuestra canción, que si nos encuentre, que si el día fuera hoy, nos encuentre adorando, celebrando, creciendo, amándolo cada vez más y pudiendo también invertir eso que Dios nos ha dado en otros. Para mí la gracia es algo inmerecido, es algo que se te da sin tú pedirlo, es algo que se te da porque sí. La gracia no se da porque tú te arrepientas, la gracia es dada aún antes de que tú lo hagas. La gracia Jesús nos las dio cuando se entregó en la cruz, aunque muchos de nosotros no estábamos arrepentidos del mal que estábamos haciendo, Él simplemente lo dio por amor. Y creo que esa gracia que nos llena y nos invade, junto con el arrepentimiento y junto con todo lo demás que envuelve la presencia de Dios, se transforma en una vida de hijos maravillosa en la presencia de Dios. El perdón creo que es ese regalo inmerecido, así como la gracia. Creo que el perdón es la restauración o la obra restauradora de Dios que lo ejemplifica con nosotros para que nosotros también lo podamos hacer con otros. Por eso la oración del Padre Nuestro fue tan clara cuando Jesús le decía, cuando oren, digan esto, digan, perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Creo que el perdón es esa medicina de cualquier relación, de cualquier vínculo, y por eso en nuestras ministraciones, en nuestra noche de ministración, siempre buscamos que se ministre el perdón, porque es lo único que puede traspasar a través de una canción, a través de una melodía. Es lo que puede verdaderamente restaurar un corazón herido que viene quizás por faltas de pecado, de inmundicia, de cosas que realmente te pueden hacer sentir como la peor persona. Pero ese perdón puede ser esa medicina aunado a la gracia que pueden restaurar cualquier vida. Creo que las madres tienen un regalo de parte de Dios, que son una extensión de Dios en la tierra también. Creo que tienen la ternura y tienen el amor que nadie más nos puede dar. Yo les puedo decir que tuve una gran mamá, pero la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Así de repente sean buenos padres o no lo sean, en nuestro corazón debe estar el deseo de honrar a aquellos quien Dios puso en nuestra vida para ser lo que somos. A pesar de las dificultades y las circunstancias, debemos valorar a nuestras mamás, en este caso que estamos hablando de las mamás. Yo ahora que no la tengo la extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy viviendo etapas de mi vida donde quisiera que ella estuviese y no la tengo. Así que con esto quiero decirles que disfruten, valoren a sus mamás. Cada historia que escuchamos nos recuerda que Dios marca nuevos comienzos. Hasta una nueva edición de Nos Visitan, solo por Dios Pisuyana Radio.